Vamos al libro de Lucas, Evangelio o narración de Lucas acerca de la vida de Cristo. Amén. En el capítulo 14, versículo 25 hasta el 33. Amén. Así es. Cuando lo tengan, digan amén. 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 Lo que cuesta seguir a Cristo. Santo. Grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él. Santo. Diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero a considerar si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Hermanos, son palabras del Maestro para nosotros. Amén. Padre, háblanos y dirígenos. Ayúdanos a entenderla y a comprenderla y a aplicarla. En el nombre de Jesús. Amén. Dios se lo bendiga. ¿Sientes, hermano? Se rematan de vacaciones, pero seguimos. Amén. Hermanos, aquí voy a hablar sobre la clave para ser un discípulo de Jesús verdaderamente. Voy a tocar 3 puntos solamente. Y el primero se encuentra en el versículo 26. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Cristo no está hablando de aborrecer, de odiar o menospreciar. Cristo lo que está hablando es que ninguna persona de nuestra familia puede ocupar el lugar que Él debe ocupar en nuestras vidas. Él tiene que ser el centro de nuestras vidas. Él tiene que estar en el centro de nuestro ser. Amén. Aleluya. El primer punto es que Cristo tiene que ser el centro. Nosotros no podemos, por más que amemos a nuestra familia, o a nuestros hermanos, o a nuestros amigos, o a nuestros hijos, etc., darle a ellos la prioridad o el lugar que Cristo se merece y debe obtener en nuestras vidas. Aleluya. Gracias. Entonces, algunas personas tienen, aleluya, a familiares y le dicen: yo te adoro. Aleluya. En realidad, hermano, quien debemos adorar es a Dios. Hay gente que tiene cosas como centro: carro, casa, dinero, fama, poder, etc. Pero la Biblia me dice a mí que si nosotros queremos ser verdaderamente discípulos
Dios, verdaderamente discípulos de Cristo, si queremos ver su gloria, experimentar, aleluya, sus bendiciones, tenemos que dar el centro a Él en nuestras vidas. Cristo tiene que ser el centro de nuestro pensamiento. Cristo tiene que ser el centro de nuestra comunión. Cristo tiene que ser el centro en nuestro trabajo. Cristo tiene que ser el centro en nuestra familia. Cristo tiene que ser el centro, aleluya, en todos los ámbitos de nuestra vida. En el área espiritual, Cristo tiene que ser el centro. En el área mental, Cristo tiene que ser el centro. En el área física, Cristo tiene que ser el centro. En el área, aleluya, todas las áreas de nuestra vida, Cristo tiene que ser el centro social, espiritual, mental y física. Cristo tiene que ser el centro. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Él lo dice. Cristo tiene que ser el centro. ¿Y qué venían a Él? Grandes multitudes. Venían a Él grandes multitudes. Y Cristo le puso la cosa bien clara. ¿Por qué? Porque quizá entre esas multitudes habían personas que venían a escuchar, quizá por primera vez y última vez. Y Cristo lo confrontó y le dijo: miren, ustedes aman a sus familiares, ustedes aman a sus hermanas. Y fíjate que Cristo tocó algo muy cercano y muy profundo. Toca a la familia. Y le dice: ninguno de tus familiares, para tú poder ser mi discípulo, debe ser el centro. Ninguno, solo yo. Hermanos, quizás diga esto suena como egoísta, pero Dios es el ser que es el centro del universo, de todo, y Dios no se merece un segundo lugar, sino el primero. Digno de adoración. Primer punto: Cristo debe ser el centro de nuestras vidas. Segundo punto, en el 27 está, dice: el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. El segundo punto es atrevernos a asumir responsabilidades, o la responsabilidad de obedecer los mandamientos del Señor. Tomad la cruz y seguirle. Es, aleluya, obedecerle. Bajo cualquier circunstancia que venga, obedecerle. Bajo cualquier presión, obedecerle. Bajo cualquier ataque, obedecerle. Bajo cualquier maniobra del diablo, obedecerle. Porque, óyeme bien, tomar la cruz es asumir la responsabilidad de obedecer su mandamiento como discípulos. Gloria a Dios. Aleluya. Y es difícil hoy en día, para muchos, tomar la cruz. Hay gente que quiere hoy en día la vía rápida. La cosa es liviana. El pañito tibio. Pero déjeme decirle algo, hermanos y hermanas. Aquí me dice a mí que si usted o yo no tomamos nuestra cruz, nuestra responsabilidad de obedecer a Dios, nosotros no podemos ser discípulos de Cristo. Aleluya. Ahí lo dice. Sí, Señor. Primero, Cristo tiene que ser el centro de todo. Segundo, tenemos que asumir la responsabilidad para obedecerle, aceptar los mandamientos del Señor y ponerlo en práctica. Porque siempre, como he dicho, muchos van a decir: Señor, en tu nombre. ¿Y por qué el Señor le va a decir: apártate de mí? Apartado de mí, hacedor de maldad. ¿Por qué? Estuvieron en la iglesia. Porque una cosa que la gente no entiende, y oiga esto: para Cristo poderte discipular a ti y a mí, a través del Espíritu Santo y su palabra, nosotros tenemos que ponerlo a Él como centro primero, tomar la responsabilidad de obedecer su mandamiento. Entonces, cuando tomamos la responsabilidad de obedecer su mandamiento, entonces nosotros le damos la libertad al Espíritu Santo para que nos guíe conforme a la imagen de Cristo. Oiga,
Entonces ya es el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo, del Señor, a través de su palabra que nos está discipulando a nosotros. Entonces nosotros vamos a comenzar a parecernos a nuestro Maestro. Amén, así es. Porque ese es el objetivo de todo el Evangelio para con nosotros. Parecernos a Cristo Jesús. Ser semejante a Cristo Jesús. Ser como Cristo es. Aleluya. ¿En qué? En obediencia. ¿En qué? En carácter. ¿En qué? En madurez. No en naturaleza, lógico, porque Cristo es todopoderoso. Entonces, tenemos que tomar nuestra cruz. Es difícil hoy en día en este mundo, donde está lleno de maldad, donde hermanos y hermanas, donde todo va en contra de lo establecido por Dios. Se ve difícil, pero cuando nosotros ponemos a Cristo como Señor y Salvador y como centro de nuestras vidas, déjeme decirle, oye, aunque sea difícil, Él abre la puerta. Aunque sea oscuro, Él pone luz. Aunque haya hoyo en las calles, Él arregla las calles para que nosotros caminemos. Por eso yo digo, primero pone a Cristo como centro. Segundo, tomamos la responsabilidad de obedecerle. Entonces, por eso dice que tenemos que sentarnos a pensar lo que nos va a costar. Fíjese que él dice en el versículo 28. Aleluya. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? Quiere decir que hay que sentarse a pensar el costo que vamos a invertir en obedecer a Dios. Y el costo es nuestras vidas. ¿Por qué? Porque el hombre se sentó. No, pero dame pensar cuánto tengo que gastar para construir esta casa. Lo mismo tenemos que pensar nosotros. ¿Cuánto nos va a costar seguir? Por eso dice, ¿cuánto cuesta seguir a Cristo? Sigue diciendo, no sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él. Oiga, si no ponemos a Cristo como centro, si no tomamos nuestra cruz, el día de mañana seremos burla de las personas. Mira, este comenzó el camino de Dios y lo dejó. Mira el descarriado allí, el descarrilado, el apartado de Dios. Se burlan de ti, el diablo se burla de ti. Y si te pierdes y te vas al infierno, será una burla eternamente. Por eso ponemos a Cristo como centro, número uno. Número dos, tomamos nuestra cruz, la responsabilidad de obedecerle. Y él aclara de que tenemos que pensar muy bien lo que vamos a hacer. ¿Qué tenemos que invertir en poner a Cristo como centro? ¿Qué tenemos que invertir en asumir las responsabilidades para poder llevar a cabo su voluntad en obediencia a su palabra? Y aquí dice que es una persona que se sienta a calcular lo que va a invertir. El hombre que fue a construir la casa. ¿Y qué? Nosotros tenemos que invertir todas nuestras vidas, hermano. Todas nuestras vidas. Para ver la gloria de Dios de verdad, tenemos que invertir todas nuestras vidas. Ceder nuestra voluntad a Dios. Si verdaderamente Cristo es el centro de nuestra vida, si verdaderamente nosotros asumimos la responsabilidad de obedecer su mandamiento, entonces nosotros tenemos que invertir todas nuestras vidas, aleluya, nuestra voluntad, nuestros esfuerzos, aleluya, todo nuestro pensamiento, emociones, fantasías, deseos, todo nuestro ser, espíritu en mi cuerpo, ¿a qué? A su servicio, a su merced, para que Él haga lo que quiere hacer. Amén, gloria a Dios.
Por eso sigue el proceso. En el versículo 31 y 32 dice: o que el rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero a considerar si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él contra 20,000. Está calculando si puede o no puede. Sí. Es el doble contra él, ya tiene que calcular. Entonces, sigue diciendo, y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Oye, eso quiere decir que normalmente para nosotros construir nuestras vidas en el Señor, tenemos que poner a Cristo como centro, obedecer sus mandamientos y entregar todas nuestras vidas a Él. Sí. Aleluya. Para ser verdaderamente discípulos de Cristo. Punto número 3. Acerca de la clave, y con esto termino, de la clave para ser un verdadero discípulo de Cristo. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. La palabra renunciar no está tratando de que tú vas a dejar todo atrás. Oiga bien lo que estoy hablando. Lo que está diciendo es que cuando tú le das el primer lugar a Cristo, tu atención central es Jesús, es su mandamiento, aleluya, es el cielo, es su carácter, es su moral, es su santidad, es, aleluya, su sacrificio, es su obra, es Él y lo que Él es, y lo que Él ha hecho, aleluya. Entonces, esa renuncia no está hablando de que usted va a dejar su trabajo, no. No está hablando como que usted va a borrar su familia, no. Como algunos lo han interpretado. Lo que está hablando es que Cristo tiene que ser el foco de atención nuestro. Eso es lo que está hablando. Que todo lo demás es secundario. Cristo tiene que ser número 1, número 2 y número 3. Amén. Aleluya. Entonces, vuelvo y repito. Número 1, centro. Número 2, asumir responsabilidad o tomar la responsabilidad de obedecer. Decidir obedecer. Número 3, Cristo tiene que ser el foco de atención. Por eso, el hombre de la casa se sentó a calcular. El rey de la guerra se sentó a pensar. También nosotros debemos hacerlo. Y aquí no hay excusa, porque dice a todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hermanos y hermanas, Cristo debe ser y tiene que ser el centro. Hermanos y hermanas, nosotros debemos tomar la responsabilidad de obedecer su mandamiento. Hermanos y hermanas, Cristo debe ser y tiene que ser el foco de nuestra atención. Aleluya. Entonces, vamos a ser verdaderamente discípulos de Él. Porque cuando obedecemos, el Espíritu Santo nos guía. Cuando obedecemos, crecemos. Dios le bendiga. Amén. Dios le guarde. Y vuelvo y lo repito para terminar. Número 1, centro, Cristo. Número 2, responsabilidad de obedecer. Asumir la responsabilidad de obedecer. Número 3, foco de atención. Pensemos en esto. Dios le bendiga. Amén.